Bienvenido a la Biblioteca Carlos Fuentes, bienvenido a esta nueva actividad que se llama Bibliotecario por un día. Tenemos hoy a Alejandro Simón Partal, que es poeta, escritor, columnista también, que ha sido premiado con el premio Arcipreste de ITA por su obra La Fuerza Viva. Y nosotros queremos hoy que seas el bibliotecario de la Biblioteca Carlos Fuentes, Alejandro. No queremos que hables de tu obra, queremos que hables de la obra de otros. Entonces, viendo un poco más o menos lo que nos comentaste, creo que estás muy influenciado por autores como Zambrano, como San Agustín. Influencia filosófica, poesía, cuéntanos un poco. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, es Gracias un placer. Y sí, esos autores me han venido interesando últimamente porque también investigación literaria, digamos, que al final se ha acabado conquistando la parte de ficción y de creación. Y me interesa esas obras de esos autores que avanzan sobre lo desconocido, ¿no? Que al final la poesía tiene más que ver con eso que no conocemos que con lo que pretendemos anhelar o hacia lo que avanzamos, ¿no? Y esa forma de lo desconocido, de lo inefable, de lo misterioso, pues es, creo, la base o el fundamento de la creación poética. Y estas autoras y estos autores creo que engloba muy bien esa parte enigmática de la poesía, ¿no? Que tiene que lanzar la palabra a lugares donde la palabra no se sentía del todo cómoda o no conocía. Entonces te sentirías un poco identificado con lo que comenta María Zambrano, que dice que en la poesía encontramos directamente al hombre concreto individual, en la filosofía al hombre en su historia universal, en su querer ser. Absolutamente, sí. Eso me lo decía un teólogo que a mí me gusta mucho, se llama Manuel Fraijo, que dice que la filosofía se detiene. Él hablaba entre filosofía y teología y yo lo manipulo y me lo llevo a la poesía. Dice que yo lo interpreto como que la filosofía se detiene más en el anhelo, es decir, en ese anhelo de lo que puede ser, y la poesía se atreve con la promesa. Esa diferencia entre promesa y anhelo es lo que hace que la poesía al final sea el fondo de esas revelaciones que en muchos casos, como el propio Zambrano o otros autores, han llevado sus revelaciones filosóficas, han nacido de sus inquietudes poéticas. Y eso es muy curioso porque al final siempre se intenta diferenciar entre poesía y filosofía, pero creo que inevitablemente se enriquecen, aunque el destino de las palabras sea distinto, pero creo que efectivamente hay una interrelación inequívoca entre ambas. Estoy totalmente de acuerdo. También estás influenciado, o al menos son obras que te han influido en tu desarrollo poético, en libros como el libro del desasosiego de Pessoa, y sobre todo me produce bastante curiosidad lo que no tiene nombre de Piedad Bonet, Sí. Sobre todo por el tema de la muerte, que también está un poco vinculado a tu obra, ¿no? En cierto modo. Sí, lo que decías al principio, son libros, al final lo que hemos comentado de estos autores son libros que nos despejan el camino y que nos ayudan a lo que decía Pessoa, ¿no? Decía, seamos serenos y sencillos como los regatos o como los árboles, ¿no? Decía él. Y son libros que nos ayudan a simplificar nuestra vida, a vaciar de trastos nuestra casa y a vivir con lo elemental, de tener una vida un poco más sosegada, ¿no? Al final estamos siempre muy preocupados por los falsos problemas. Y estos libros nos ayudan a vivir bien. Y el libro de Piedad Bonet para mí fue una revelación porque yo trataba mucho el tema de la enfermedad por personas cercanas a mi vida, mi padre por ejemplo, y el suicidio de su hijo, el suicidio del hijo de Piedad Bonet, en estas apenas 100 páginas, está tratado de una forma tan cruda y tan a la vez sensible y sin sentimentalismo, sin victimismo, sino una forma tan necesaria, ahora que el tema del suicidio es un tema que está en la actualidad. Es uno de los libros que mejor ha tratado el duelo y la muerte y el dolor, ¿no? Porque la literatura vale para... Otro de los fundamentos de la literatura es ponerle límite a nuestro dolor, es decir, que nos sintamos amparados en eso que leemos y en esa comunicación, en ese diálogo que se crea con la persona que ha escrito ese libro y con el lector, en ese diálogo nos ayude a tranquilizarnos, que eso creo que también puede ser el destino de la poesía. Eso decía Marguerite Yourcenar, decía, solo quiero que me tranquilicen, ¿no? Y al final es eso, cuando estamos leyendo un libro buscamos esa tranquilidad secreta que en el fondo no tenemos todavía. Totalmente, además es que sin los libros yo creo que es complicado entender muchas cosas, ¿no? O nos ayudan a entenderlas, que también es un poco el elemento clave de ellos, ¿no? Hemos hablado de poesía, pero poeta
novela, poesía, no, prosa. Nos hablas de dos obras, una que es La hierba de las noches, un poco novela negra, a mí me encanta la novela negra, de Patrick Modiano, y luego tienes La profundidad de la noche, de Vladimir Holland. ¿Te atreves a escribir novela? ¿Lo tienes planteado? ¿Lo has hecho? Lo he hecho porque se publica la novela después de este verano, en septiembre, se publica la novela titulada La parcela, que habla de un profesor que se va al norte de Francia y que hay una situación de desgarro personal, familiar y emocional. Y es una novela que sale en El caballo de Troya el próximo septiembre, editorial de Random House. Y bueno, y la verdad es que lo que decía antes, lo que he podido hacer fuera de la poesía ha nacido desde una inquietud del verso. Es decir, lo que pasa es que en vez de ser un verso ha tomado el camino de la estrofa, del fragmento o de la prosa. Pero creo que al final lo que te empuja a escribir viene de esa necesidad que tiene mucho que ver con el verso, porque al final la poesía no es escribir poemas, sino es una forma de estar en el mundo. Y esa forma de estar en el mundo pues te lleva a poner un bar, o a escribir un libro de poemas, o a una mercería, o a hacer lo que puedas con tu vida, pero no necesariamente tiene que ver con escribir poesía. De hecho, creo que estos libros, Modiano y el otro que te he recomendado era... Sí, nos habías recomendado Vladimir Holland. Holland sí, porque bueno, como estamos en Praga, para mí fue muy importante la relación que tuvo Holland, sus poemas, que tienen esa parte de que nacen de la oscuridad, pero buscan de alguna manera la luminosidad al final del texto, o hay una pretensión de clarividencia, de hacer un texto más diáfano, de que la cosa se simplifica al final, aunque nace de tinieblas, ¿no? Y había una relación aquí de Holland con una poeta catalana, Clara Janés, en el que ella pues vino a visitarlo. Hay una relación en un libro que ella escribió que me gusta mucho, se llama La voz de Ofelia, en que cuenta esa relación que tuvo, que pasó mucho tiempo escribiéndose, por fin consiguió venir aquí a Praga, a la casa de Vladimir Holland, y este hombre no levantó la cabeza en toda la visita, no la miró a la cara. Y ella se fue a París, estudió 10 horas diarias checos del idioma para volver y tener una relación con este hombre, que al final murió pocos años después, ¿no? Murió en 1980. Pero esa historia de Praga es una ciudad tan misteriosa, y España, ¿no? Con la poeta que pues, es muy interesada por este poeta, viaja hasta la ciudad, siempre me ha emocionado mucho, me ha interesado. Y la poesía y la prosa están en eso, ¿no? Al final parten de formas de comunicación que pueden ser intercambiables. Hemos hablado de literatura, pero el arte va mucho más allá. Hablemos un poco de cine. Dices que uno de los... Bueno, yo creo que es un poco escritor, guionista, también director de cine, que es Jonás Trueba. ¿Por qué Jonás Trueba? Más o menos es de tu generación, entiendo que también tenéis ahí puntos muy comunes. ¿Qué te atrae de Jonás Trueba? A mí personalmente me gusta, que tengo que decir. Sí, bueno, cuando me preguntaste, cuando hablábamos Teresa contigo, me decías, autores, y justo estos días Jonás Trueba está siendo mi editor, porque es el editor de Caballo de Troya, invitado, entonces lo tengo el privilegio de tenerlo como editor, y antes de eso soy amigo suyo y he sido espectador, oyente o lector apasionado suyo, y me interesa mucho de Jonás y del cine que representa, y de otros autores, no solo él, pero muchos cineastas, que tienen que ver que tienen más que ver con una verdad que necesitamos y que todavía no poseemos, ¿no? Es decir, digamos que no es un cine que va sobre la certeza, sino que va sobre la fragilidad humana. Y todo ese cine que trata de la fragilidad me interesa, es decir, más allá, creo que nace en otros cineastas más clásicos, y como Tarkovsky, por ejemplo, ¿no? Es un cine de la poesía al final, y ese cine quizás más poético, al final se ha, digamos, ido filtrando hacia un cine de lo cotidiano, más próximo, y que atiende a nuestras limitaciones e inquietudes de nuestro tiempo, pero sin entrar en el dogmatismo, ¿no? Es decir, nos señala las cosas, pero no nos dice esto tiene que ser así. Y me gusta esa forma de aparente sencillez, que es lo más difícil. Al final, no hacer un cine sencillo en el que la trama no sea todo, pero la poesía lo conquiste la trama. No tiene que ver tanto con qué ocurre al final con el que el principio salió en la primera escena. Es decir, la trama ya está en las series ahora mismo, ¿no? Sí. Pero la poesía creo que tiene que resistir en el cine, y en este cine hay mucha poesía. Música.
David Bowie. Sí, David Bowie, y bueno, ya que estamos en ¿Y algún Cervantes, español, algún latinoamericano? sí, mira, me ha fascinado el último disco de Amancio Prada sobre poemas. Ha sacado un libro. Yo Amancio Prada lo descubrí en su momento, pero en los últimos años he vuelto a su obra y ha sacado un libro publicado por la Universidad de Sevilla sobre los poemas de Becker, que es verdaderamente espectacular y lo recomiendo con el corazón, porque es impresionante cómo ha conseguido hacer de poemas de Becker, y es impresionante cómo Becker tenía esa musicalidad, y son canciones que son populares, que vamos, que parecen clásicos de toda la vida. Y hay la última canción que cierra el disco, se titula Espíritu sin nombre, que es el poema de Becker, y verdaderamente es como una canción de, bueno, altísima de autor, es una joya ese libro, por hablar de un autor español, ¿no? Y Bowie, que fue mi impulso de una adolescencia en la que yo quería vivir otras vidas, y él representaba pues esa sofisticación que yo no tenía en mi pueblo en ese momento, ¿no? Yo quería estar en el Soho de Londres o en París, y él, bueno, la relación con los pintores, con Warhol, con todo esto me parecía que era la bomba, claro, y a partir de sus lecturas y de sus influencias conseguí llegar a autores, a cineastas, a artistas. Y bueno, en mi adolescencia fue muy importante, y después ya lo seguí investigando hasta el final de su muerte. He escrito un artículo sobre él, y bueno, creo que he llegado a saber más de Bowie, creo que su propia mujer. Eso está bien. Sí. Alejandro, ya para terminar, en un minuto, te podemos dar 2, para que así sea más tranquilo. Libro que te influyó para decir, wow, quiero leer, quiero seguir leyendo, quiero dedicarme a la escritura. ¿Qué libro realmente crees tú que fue ese primer libro que te impactó? No sé si tanto como impactar por lo que contenía o si fue por lo que rodeaba ese libro, pero esto puede quedar incluso un poco pedante, pero mis padres me regalaron una edición de un libro de Goethe, del poeta romántico alemán, que se titula Poesía y Verdad, que es una especie de biografía suya. Sí. Era una edición, no recuerdo la editorial, Alba, puede ser, una tapa dura, y empecé a leer ese libro sin entender muy bien lo que decía, pero como costaba, es una edición cara, y fue un regalo de mis padres cuando tenía 15 años, 16, pues lo leí sabiendo que aunque no lo entendiese, ahí había algo que yo tenía que aprender. Y esa lectura primera fue la que me ayudó a entender que si no comprendías todo, no pasa nada, pero porque lo que no comprendías también al final es lo que más te podía enriquecer. San Agustín, que es uno de los libros que uno de los autores, o Agustín de Hipona, que las confesiones de San Agustín, hay una frase suya que me gusta mucho, dice: si lo comprendes, no es Dios. ¿No? Es decir, que lo que no comprendemos también secretamente nos lleva por sitios de nuestra identidad que quizás sean más, tengamos más esencia que en esos sitios que ya conocemos y que nos sentimos localizados. Ese libro, insisto, más por lo que significó tenerlo y por sentirme también distinguido de mis amigos que ya los notaba yo como unos patanes por no conocer a Goethe, qué estupidez de la cuento, pero claro, me hizo sentir como, mira, este camino es el que te hace pues avanzar, y después, como en la juventud, pues también los poemas de Gil de Viedma fueron importantes, ¿no? porque hablaba un lenguaje de repente de la noche, de la vida, de la juventud desaforada, que como te pillan esos años, pues digamos que te sientes muy identificado en ese camino. Pero claro, también otros autores, hay un autor también que lo descubrí joven y me gustó mucho, que es además malagueño como yo, que se llama José Antonio Muñoz Rojas, que publicó un libro que fue muy importante en su momento, se llama Las cosas del campo. Y también fue otro libro que me ayudó mucho a reconocer un poco mi entorno y mi tradición y mi identidad. ¿Una película? Una película, pues mira, he visto mucho ahora toda la obra de Fassbinder, del escritor, del cineasta alemán, que me interesa mucho. Y hay una en concreto que he visto, no sé por qué, en el confinamiento de forma compulsiva, que es Todos nos llamamos Ali, que habla de la relación de una mujer mayor con un migrante mucho más joven, como 40 años más joven, y cómo la sociedad no admite esa relación de la diferencia de edad. Esa película, ese cineasta Fassbinder, para mí ha sido muy importante, y he vuelto a él con obsesión esos últimos meses. Y por último, un disco. Un disco, pues mira, un autor contemporáneo, ya que nos estamos viendo español,
que se llama Ricardo Lezón y sacó un disco hace pocos años que titula Esperanza. Es un libro, un título además que necesitamos ahora porque necesitamos esperanza. Es un músico que tiene un grupo, una banda que se llama Perro y que también es poeta, y este disco que se titula Esperanza también me ha acompañado en los últimos años y me parece que no es muy conocido y creo que hay que reivindicarlo para que la gente pueda llegar a él, porque tiene las letras tienen una calidad poética como el anterior que te he hablado de Amancio Prado. Alejandro, muchas gracias. Un placer. La verdad para nosotros también, y seguro que todos los usuarios de la Biblioteca Carlos Fuentes agradecerán todas las recomendaciones que nos has hecho. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por este espacio que es para quedarse en vivir, ¿verdad? Enhorabuena por lo que habéis construido y levantado con este catálogo y este espacio que es un privilegio. Gracias, Alejandro. Gracias. Hasta otra.